No necesitaba predicar y hasta no quería predicar. Me gustaría estarme allí en aquel canto, que nadie me viera, porque me estaba gozando. Y creo que cualquier predicador que estuviera aquí hoy y que fuera para predicar sentiría lo mismo y diría lo mismo. Pero como sabemos que cada uno de nosotros, el Señor se mueve como quiere, cuando quiere, de la forma que quiere, ha puesto Dios un sentimiento en mi corazón para compartir con la iglesia. Pero antes, claro, tengo que decir a la iglesia lo que suelo siempre decir, que no os olvidéis, aunque hablo un poco español, que hay españoles que dicen que yo hablo mejor que ellos español, pero aunque yo hable un poco español, soy portugués. Y os digo una cosa que vosotros no sabéis. El Señor habla conmigo en portugués. Y yo me tengo que interpretar. Y algunas veces pues es difícil interpretar porque, claro, siempre he crecido, he estado un tiempo, ya sabéis, algunos de nosotros portugueses, mi padre que está en el cielo, viajante, ha estado aquí algunos tiempos, y de lo que hemos cogido de pequeño, y hoy entiendo que es un propósito de Dios. Amén. Lo que hemos cogido de pequeño, pues lo hemos guardado y ahí estamos, hablando un poco español. Amén. Pero no os olvidéis que algunas veces nos fallan las palabras. No es que tengamos mucho, pero algunas veces un poco nos fallan las palabras. Amén. Pero el Espíritu Santo nos hablará en el nombre bendito del Señor. Quiero, hermanos, que abráis vuestro corazón como lo tenéis abierto. Amén. Y recibir la bendición de Dios, y lo que Dios ha puesto en mi corazón, eso lo comparto en el nombre bendito de Jesús. Otra cosa, decir a los hermanos y a las hermanas que vuestros siervos, vuestros pastores, cuando van a Portugal, no nos predican en portugués, predican en español, y nosotros tenemos que entenderlos. En eso por lo menos Portugal gana, Portugal gana, y por lo menos en eso. Bueno, un aplauso al Señor. Amén. Lo que quiero compartir es algo que el Señor me lo ha confirmado. Es una responsabilidad, amén, venir de visita y ser el que va a compartir la palabra del Señor. Ante tanta necesidad que hay, ante tanta trato que el Señor tiene que tratar con cada uno de nosotros de diferentes formas y de estado. Hay unos que necesitan de un ánimo, otros de un restauro. Y entonces cada siervo preocupado con lo que el pueblo necesita. Porque yo, por ejemplo, y creo que los siervos no estamos para lo que el pueblo le guste. Creo que estamos para lo que el pueblo necesita. Esa es mi carga, y es siempre lo que he aprendido desde mis principios y que he predicado la palabra de Dios, intentar de alguna forma traer al pueblo lo que el pueblo necesite. Entonces, hoy es lo que he pedido al Señor, y el Señor ha puesto en mi corazón compartir algo con la iglesia. Eso, hermanos, lo he recibido de la forma que voy a exponerlo, de la forma que el Señor ha puesto en mi corazón. Yo estaba leyendo este texto, y leyendo otro texto, amén, comprendí algo, me iluminó el Señor de algo, y cuando el hermano cantaba esta alabanza, amén, dando toda la gloria a aquel que es único y que Él se la merece, amén, entonces confirmé para compartir la palabra del Señor. No creo que vaya a estar mucho tiempo, pero el tiempo que esté, que sea dirigido por el Espíritu Santo en el nombre del Señor. Bueno, yo quisiera leer con todos ustedes, o me acompañáis, el texto que voy a leer, que está en Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo 18, y dice así la bendita palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha
¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. El contexto portugués, amén, y creo que lo entendéis también, y yo a lo mejor voy a decir muchas veces, en vez de decir tropezadero, voy a decir escándalo, amén, porque lo dice en la traducción portuguesa. Ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Voy a repetir este versículo y quiero confirmarlo con toda la iglesia. Levanten vuestras manos conmigo. El versículo 24 decimos, mas para los llamados, toda la iglesia dice conmigo, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Una vez más decimos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y continúo leyendo diciendo, pero lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestro llamado, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil de este mundo y lo menospreciado escogió Dios a lo que no es, para deshacer lo que es, a fin, tiene un propósito, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas poder, Jesucristo, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, poder, Él fue hecho, Cristo Jesús fue hecho para nosotros, por Dios, sabiduría, justificación, remisión, aleluya, santificación y salvación, para que nadie se jacte, nadie se envanezca, porque si hoy predico el mensaje y ya creo que soy algo, o porque canto la alabanza y creo que soy algo, imaginaos si por mí mismo consiguiera justificarme, o si por mí mismo consiguiera santificarme, para que el gira sepa que no es nada, pero Él es todo en nosotros. Por Él, no por nosotros, es por Él. Aleluya. Lo que me llamó la atención fue el versículo 24. Y os explico por qué. Porque nombra dos nombres, no lo sé decir bien, pero vosotros lo entendéis, de la persona de Cristo como una interpretación de lo que Él es. Y dice, predicamos a Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso me llamó la atención. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2, en el versículo 6 dice, para que no me equivoque, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. Eso me llamó la atención, porque el apóstol Pablo dice en el capítulo 1, versículo 24, que Cristo es sabiduría de Dios, y el apóstol Pablo dice en el capítulo 2 y en el versículo 6 y 7 que predicamos, hablamos la sabiduría de Dios. O sea que se confirma que Cristo es la sabiduría de Dios.
Después dice, hablamos sabiduría de Dios y dice, oculta el misterio. Esto, hablando de la persona de Cristo, que Él es la sabiduría de Dios, me llamó la atención esta pregunta y esta palabra, que Él estuvo oculto y que Él fue un misterio. Sabiduría que durante un tiempo estuvo oculta y sabiduría que es un misterio. Lo que yo entiendo en una traducción portuguesa, la palabra oculta quiere decir que está presente pero que nadie lo ve. La palabra oculta es estar escondido. Estoy, pero nadie me ve. La palabra misterio es se ve, pero no se entiende. Entonces, cuando habla de la sabiduría de Dios, hablando de Jesucristo, yo me he preguntado, ¿y quién se atrevió a ocultarlo? Si entre 10.000 Él es destacado. ¿Cómo y de qué forma se ha ocultado? ¿Y cómo Él, siendo el alfa y el omega, ha sido un misterio? Y sigue el apóstol Pablo diciendo que, para que no falle, porque yo dice, sabiduría de Dios oculta el misterio, la cual Dios preparó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea que Dios preparó este plan, amén, de la sabiduría que es Cristo Jesús, estar oculto y ser un misterio. Ha planeado este trato, este plan para nuestra gloria. Y sigue diciendo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Claro, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces, ¿qué entiendo? Cuando la palabra de Dios, yo lo entiendo así, lo expreso como lo entiendo y creo. Cuando la palabra de Dios habla Dios, está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está diciendo que antes de todo, antes de la existencia, antes de todo, Dios en su omnisciencia, aleluya, viendo el acontecimiento de su omnisciencia, ya Dios había preparado un plan entre la Trinidad que es Dios. ¿De qué forma? De que tenía que haber la sabiduría de Dios, la segunda persona de la Trinidad, la sabiduría de Dios que iba a ser revelada al hombre. Entonces hubo un plan que esta sabiduría durante un tiempo tenía que estar oculta. No te pueden ver, no te pueden ver, porque si te ven, no te crucifican. Y si no te crucifican, no hay justificación. Si no te crucifican, no hay remisión. Si no te crucifican, no hay santificación. Y si no hay santificación y remisión, no hay salvación. Y si no hay salvación, la humanidad está
estuvo oculto. De lo que yo entiendo, es estar, pero escondido. Y Cristo, amén, y esto lo sabéis mejor que yo, Cristo siempre estuvo presente en todo, pero oculto. Al punto de que en la creación, dice la Biblia, que en la creación tuvo que estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pero fijaos en esto. ¿Dónde estaba Él? Él tuvo que estar en la creación. Aunque nadie lo vio, pero en el Evangelio de Juan nos revela dónde Él estaba. Nadie lo veía, pero las cosas acontecían. Nadie lo veía, pero lo que no se ve, que fue Él que creó, y tanto lo que se ve, si voy a hablar por lo que se ve, sol, luna, cielo, tierra, eran creados por una voz. Entonces Juan nos tiene que decir, aunque no le viéramos, porque Él tuvo que tomar la parte de estar oculto, pero tuvo que estar en la obra de la creación. Y dice Juan, en el principio era el Verbo. El Verbo es la palabra que no se ve, pero que hace su obra. En el principio era el Verbo, queriendo decir que aunque Él no se veía dónde estaba Juan, Él estaba en el Verbo. Dios tuvo un deseo y Él fue la expresión de la mente y del deseo de Dios para la creación. No pudo verse, pero Él pudo hablar. La voz se escucha, pero no se ve. Pero Juan dice, en el principio Él era el Verbo, queriendo decir, Él estaba oculto en el Verbo, pero tiene que terminar Juan y decir, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, diciendo que Él nunca dejó de estar. El Verbo estaba con Dios, pero quiere dejar ver lo que es la verdad, y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios, y todas las cosas fueron creadas por Él. Él tuvo que estar oculto. Él estaba presente, pero estaba oculto. Y os digo esto, y si lo creéis vamos a confirmarlos, porque desde el principio Él miraba al Calvario. Y me preguntáis, hermano Chira, ¿por qué Él miraba al Calvario? Porque era en el Calvario que estaba nuestra redención, y por nuestra redención Él estaba oculto. Él fue el Verbo. La Biblia habla de su persona en tipologías. La Biblia habla de Él comparando y significando. A ver, era la semiente. La Biblia habla de Él comparando y significando el arca de Noé. La Biblia habla de Él comparando y significando, aleluya, la escalera de la visión de Jacob. La Biblia habla de Él comparando y significando la roca que fue herida y vertió agua para todo el sediento. La Biblia habla de Él significando la serpiente de metal que fue levantada. Era iguales a las demás que tenían veneno, pero en Él no había veneno. En Él había poder. En Él había gloria. Gloria a Él. La Biblia habla de Él en el tabernáculo. La Biblia habla de Él en el sacerdocio. La Biblia habla de Él en todo lugar. A Él se está viendo, pero Él está escondido. ¿Me permitís, iglesia? ¿Me permitís, pastor? Él está escondido detrás de una semiente. Él está escondido detrás de un arca. Él está escondido detrás de una escalera. Él está escondido detrás de una roca. Él está escondido detrás de una serpiente. Pero no se importa, no se importa, porque Él quiere llegar al Calvario. No se importa, Él quiere llegar al Calvario, porque es en el Calvario que hay un precio de deuda, un precio que por el
Cuando Dios visita y le dice al padre de Sansón que su mujer iba a ser bendecida con un hijo, se regala, se alegra y claro, como agradecido, le dice: revélame tu nombre, dime tu nombre. Hay una traducción que dice, y dejadme tomar esa traducción de una Biblia, que dice: no te puedo revelar mi nombre es oculto, pero quiero darte la gloria. No quiero ahora la gloria, pero déjame engrandecerte, pondré tu nombre, sabrán quién eres. No quiero que sepan quién soy, tengo que llegar al Calvario. Mi nombre es oculto, mi nombre es oculto. Pero hay, hermanos, una tipificación, un símbolo, amén, creo que lo estoy diciendo bien, amén, que a mí me llama mucho la atención, que es, hermanos, no sé cómo se dice en español, lo voy a decir en portugués, que dice: o ano de expiação, o ano emisario. No sé si se dice así, emisario se dice, que en aquel tiempo el sacerdote cogía, creo que se dice así, no os riáis por favor, si no se dice que venga el hermano y me lo diga, pero no os riáis, 2 cabros machos, ¿se dice así? O al revés, macho cabrio, yo ya sabía que macho cabrio, 2. Y permitirme decir de esta forma: Cristo, mirando a que se tiene que el ejemplo de los machos cabrios, solamente pidió una cosa: ya que me representan, que sean sin mancha. No me importa que sean machos cabrios que me representen. Ya fui representado por una serpiente, ya me han representado por un animal que tú mataste para vestir a Adán y Eva, ya he sido representado. No me importa que sean sin defecto, que sean sin defecto, ya que me representan y claro, eres sin defecto. Tuvo Dios el cuidado de decirle: Moisés, procura lo mejor, lo que es importante. Y cuando vienen aquellos 2 machos cabrios, eran con 2, aleluya, 2 actos. Una era para el sacrificio y otro era el emisario. El de sacrificio, que eran echadas suertes, escogían uno, lo mataban, lo degollaban, lo mataban, tiraban los interiores y lo ponían en el fuego de holocausto. Pero al otro, el otro estaba fijándose a ver qué pasaba. Era inocente, había salido del corral, venía inocente, no sabía qué estaba pasando. De repente viene una mano de una autoridad, un sacerdote que pone la mano en aquel macho cabrio y le dice a Jehová, que todo el pecado, que toda la falta, que todo el pecado de Israel caiga sobre este animal, que toda la culpa de Israel venga sobre este animal. El animal no entiende, él es inocente, no ha hecho nada malo, estaba en el corral, ha sido traído por un hombre
desamparado. Esta palabra es muy fuerte, pero me permitís, hermanos, me permitís la oración, las palabras de Cristo. En mi corto conocimiento dijo, vale. Se escondió en el lugar que nadie podía imaginar que estaba. Disculpadme los ancianos, las hermanas y el pueblo. ¿Dónde te escondo? Mira una joven que estaba comprometida. Te esconderé en un vientre puro. Que nadie te verá. Pero aunque nadie me viera, hay otra simiente en otro vientre que cuando se acerca no aguante y vive. Porque eres el Rey. Amén. A él la gloria. A él la gloria. Termina el proceso de oculto y ahora empieza el segundo proceso. Aparece. Aleluya. Pero que no te entiendan. Sí, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Aparece, pero que no te entiendan. Te tienen que creer, no te tienen que entender. Por eso es la locura del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría. No lo digo por aquí. Hay unas iglesias por donde yo estoy que estamos llenos de judíos que solo quieren señales, bendiciones económicas, sanidades obligatoriamente, solo quieren señales. Y hay un grupo de personas, de griegos, que solo quieren sabiduría. Pero hay una iglesia en esta mañana que creemos en el poder del verdadero mensaje, el Cristo crucificado en la cruz del Calvario. Es el Cristo que ha resucitado. A él la gloria, a él la gloria, a él la gloria. Necesito que la iglesia levante las manos. No es para apoyar el tema, es para darle la gloria. Levanten las manos, respira hondo y di conmigo, gloria a Dios. Por eso cuando naces empieza el misterio, que lo ven pero no lo entienden. Un niño que nace en un pesebre y que dicen que es rey, no encuadra, es un misterio. Un niño que ningún hombre tiene la capacidad para esta revelación, porque la revelación del misterio es para los que creen, no es para los que quieren entender. Queriendo entender, los maestros, los doctores, el rey Herodes dijo, doctores, que entendéis mucho dónde va a nacer el rey. Y buscando le dijeron, aleluya, dónde iba a nacer el rey. Y le tuvieron que decir por la profecía, no por lo que le entendían. Entendían que un rey tenía que estar en el trono, en el trono, en el trono de Jerusalén. Pero la palabra revelada decía que el rey iba a nacer en Belén de Judea. Y ahí estaba el rey. Era algo misterioso que no estaba para los que creían, sino que no estaban para los que querían entender, estaban para los que creían. Es un misterio que a los años, 12 años de edad, si no me equivoco, va al templo y empieza expositando la palabra, empieza trayendo una sabiduría, un conocimiento que las personas se ponen las manos a la cabeza y dicen, no hay quien lo aguante. Es un misterio, es inexplicable, nadie lo entiende, es algo inexplicable. Pero Pedro, Juan el Bautista, espera el Cordero de Dios. Y Juan el Bautista, aleluya, le hace Dios una señal y le dice, cuando veas que una paloma viene sobre un hombre, ese será el Cordero. Él está predicando, aleluya, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje del arrepentimiento. Pero dice que le ve, y cuando le ve baja la paloma, y cuando baja él dice, he ahí, he ahí, he ahí, he
desde un principio. No vengas ahora tú con tu emoción. Tú haz lo tuyo, yo lo mío. Ante el ministerio de Juan y le bautiza. Pero hay algo, hermanos, sin permitirme decirlo, y creo que vamos a adorar a Dios por unos momentos. Hay algo que acontece. El Hijo lo consigue hacer, el Hijo lo consigue hacer. Él lo aguanta, Él lo soporta, someterse al ministerio de Juan el Bautista y pasar por las aguas. Pero hay dos personas en el cielo que lo están mirando y que miran uno al otro y dicen: yo no lo aguanto. Y dice la Biblia: y bajaron el Padre y el Espíritu Santo, rasgaron el cielo y dijeron que no hable. Yo tengo que hablar. Ese es mi Hijo, ese es mi Hijo, el que yo me complazco en él. Porque es un misterio. Pero después del trato del bautismo de Jesús, hay unos acontecimientos que Juan en la cárcel es informado de cosas que no encuadran a la persona que es. Sí, Señor. Toca en un, ¿cómo se dice? Un cachorro. Los enfermos son sanados, los ciegos ven, los cojos corren y andan. ¿Es eso? Sí. Se llegaron y dijeron: Juan, los enfermos son sanados, los ciegos ven. Solamente si crees verás la gloria de Dios. Porque no es para entenderlo, es para creerlo. Amén. Amén. Por eso dice la palabra que cuando mi Cristo entró en el arca y se dejó dormir, ¿os acordáis que he dicho en el principio que el verbo que no se veía pero hablaba, creó todo el universo, lo que existe, lo que se ve y lo que no se ve? En la creación, amén, creó el viento y creó el mar. El verbo creó todas las cosas. El viento no lo vio, el mar tampoco, pero el poder de su palabra los creó. Jesús entra en el barco y ahora se deja dormir. Y el viento y el mar, dejarme dar alas a la imaginación. El viento y el mar empieza diciendo: vamos a zarandear a estos que están ahí con estas experiencias. Vamos, tú sopla y yo me levanto el mar. Y cuando sopla el viento, levanta el mar. Los discípulos con la experiencia, porque hay pescadores allí, hay mucha experiencia. A lo mejor uno de ellos dijeron: no lo despiertes, hombre, que esto de esto entendemos nosotros. Aleluya. Lo que el viento ve es un hombre dormido. Lo que el viento, lo que el mar ve es un hombre descansado. Y ahora el mar se levanta más, el viento sopla más, y dice que los discípulos pierden el control. Y cuando ya pierden el control, dicen: maestro, maestro, levántate, que perecemos. Y Cristo se levantó. Para el viento y para el mar continuaron soplando y continuó el mar batiendo, porque lo que vieron fue un hombre que dormía. Es un hombre más que se levantó. Pero cuando él dice: viento, el viento hace un freno. Cuando él dice: mar, el mar para. ¿Por qué? Porque el viento y el mar dijeron: no es posible. Esta voz es la voz de un creador. Yo no lo había conocido, yo le había obedecido, pero es la voz de mi creador. Es el verbo que estuvo oculto, que creó el viento y el mar, pero es el misterio que no se entiende, pero mantiene la misma cualidad. Él es Dios, Él es Dios. Y termino con esto. Qué precioso es. Amén. Aleluya. Y yo me creo algo de esto. ¿Por qué se dice así esta expresión? Que no somos la nada en Padre. Me creo algo. ¿Qué voy a hacer? Me creo lo hago. Pero ha sido Él que me ha justificado.
sido Él que ha tomado nuestra culpa. Ha sido Él que ha dicho, ¿cuál es el precio? La sangre. Derramó su sangre. Ha sido Él que nos ha perdonado. Aún sigue siendo un misterio para los que no creen, pero para los que creen. No necesitamos del milenio. Eso es para los judíos. Le creemos, está aquí. Amén. Que con unas simples alabanzas se mueve. Viene a este lugar para bendecirnos. No somos nada, pastor, que no somos nada. Aleluya. Es Él que lo ha hecho todo. Amén. Y lo sigue haciendo. Amén. ¿Sabéis por qué digo que lo sigue haciendo? Porque Él es un abogado que nos defiende cuando fallamos. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice al Padre? Padre, yo nunca, ¿sabes? Que antes de la existencia nunca hemos sabido lo que era la obediencia. Yo he aprendido a obedecer, Padre. Yo no sabía. Sé lo que es obedecer, pero ¿te acuerdas que te dije en el Getsemani? Si es posible, pasa de mí este cáliz. Es difícil. Viven en un cuerpo de carne que se cansa, que tiene pecado. Hay que entendernos. Y viene su gracia sobre nosotros y nos perfecciona y nos fortalece. Él es el misterio que no entienden los que están fuera, pero los que creen. Nos gozamos, disfrutamos. Un cacho de pan y nos sabe a paz. Ha bendecido nuestras familias, ha bendecido nuestros hogares, nos ha dado alegría. No dependemos de las cosas del mundo, dependemos de Él. Él es nuestra satisfacción, Él es nuestra gloria, Él es nuestra alegría, Él es el soberano, Él es el poderoso, Él es el fiel y verdadero, Él es el eterno, Él es el vigénico, Él es el Cristo bendito, Él sea la gloria, Él sea la gloria. ¿Puedo decir algo? ¿Me permitís? Por nosotros fueron hechas las heridas. Para los pueblos de Israel aún las tiene que tener. Porque van a preguntar, ¿quién eres? Yo soy el Cristo, el Rey, el soberano. ¿Y quién es esas heridas? Habéis sido vosotros que no las tendréis. No me habéis creído, pero hay un grupo. Unos fueron crucificados de cabeza para abajo, otros fueron quemados, vivos quemados. Otros pasaron pruebas, otros pasaron dificultades, unos tuvieron que perdonar ofensas, otros tuvieron que humillarse, unos han cambiado totalmente la vida. Estos los que han creído, no ha sido falta ver mis heridas, han creído en mi persona. Este soy. Para nosotros no es necesario, le creemos, no es necesario verte, te creemos, te creemos. ¿Cuántos lo creen? Levanten sus manos al cielo. ¿Cuántos lo creen? Adoran al Cordero. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Él está aquí, Él es el rey y verdadero. ¿Cuántos lo creen? Él es el Salvador, es verdadero. ¿Cuántos lo creen?
para nosotros Amén. sabiduría. Aleluya. Por él hemos conocido la gran revelación de este misterio, las grandezas de su misterio que el mundo no conoce. Por él fuimos justificados. No teníamos cómo ser justificados, pero él en la cruz, no siendo culpable, no teniendo culpa, asumió la culpa, justificándose sin pecado. Por él fuimos redimidos, que no había precio que pagar nuestro pecado, pero su sangre pura, limpia, no solamente pagó el precio, sino arrancó el pecado de nuestras vidas, y por él somos santificados. ¿Qué vamos a decir más? ¡Ay, la gloria, la gloria, ay, la gloria, ay, la gloria, la gloria, la gloria! No la gloria que él predica, no la gloria al que canta, no la gloria